Apreciables amigos de la clase, bienvenidos una vez más a la clase con Benji Monroy. Y me gustaría comenzar esta clase diciéndoles que una de las finalidades más importantes de este espacio en esta clase es que tanto ustedes como yo podamos estudiar las clases de Ven Sígueme en conjunto. Quizá alguno de ustedes como alumno creerá que el maestro lo sabe todo. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, el maestro es la primera persona la cual recibe el llamado del Señor, que estudia, que tiene que reflexionar para poder cambiar algo en su vida y después poder transmitir para todos ustedes lo que el Señor quiere que veamos en esta semana. Así que este es un gran espacio para poder estudiar en conjunto y agradezco muchísimo la confianza que muchas hermanas y hermanos han depositado en este espacio para poder entrar en la intimidad de su hogar y poder estudiar en conjunto. Gracias, hermanos y hermanas, y por cierto, bienvenidos. Esta es la clase con Benji Monroy. El día de hoy tenemos una lección importantísima, llenos de amor para con Dios y con todos los hombres. Vamos a abarcar, Mosía del 1 al 3. Estamos dejando la parte inicial, estamos concluyendo el primer tercio de este estudio llamado el Libro de Mormón, y vamos a comenzar con uno de los libros más recordados en la historia del Otro Testamento de Jesucristo, que es el Libro de Mosía. Vamos a ver el día de hoy un discurso potente que quedó grabado y que el profeta Mormón decidió compendiarlo en lo que hoy iba a ser el Libro de Mormón, el discurso del rey Benjamín. Así que quédese con nosotros, abróchese los cinturones, porque vamos a comenzar esta clase para todos ustedes aquí a través de Central de las Escrituras. El manual unificado de Ven Sígueme, como ustedes pueden ubicarlo en la biblioteca del Evangelio o lo pueden tener de manera física, comienza diciendo así: cuando oyes la palabra rey, tal vez piensas en coronas, siervos y tronos. En Mosía del 1 al 3 leerás acerca de un diferente tipo de rey. En lugar de vivir del trabajo de su pueblo, el rey Benjamín trabajaba con sus propias manos. En vez de hacer que otros lo sirvieran, él servía a su pueblo con todo el poder, mente y fuerza que el Señor le había concedido. Este rey no deseaba que su pueblo lo adorara. Más bien, les enseñó que adoraran a su Rey celestial, Jesucristo. El rey Benjamín comprendía que es el Señor omnipotente que reina, quien descendió del cielo y fue entre los hombres, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre. De modo que ya sabemos el protagonista, hermanos y hermanas, de nuestra clase del día de hoy. Y este va a ser un rey. Pero a diferencia de los reyes de la antigüedad, este rey no vivía para ser servido, sino vivía para servir. Así que no es poca cosa que tengamos una crónica de un discurso tan importante como el del rey Mosía. Vamos a dibujar acá un rey, hermanos y hermanas, esperando que ustedes puedan aprender mucho mejor junto con todos nosotros. Y lo vamos a hacer por medio de dibujos. Está bien, este rey, hermanos, fue un rey extraordinario, se salía del molde. Generalmente, como dice el manual, los reyes utilizaban su poder para a veces desviarse del Evangelio de Jesucristo y entendían ellos que el pueblo era quien tenía que rendir tributo, como los reyes del antiguo Israel y los reyes que conocemos acá en la antigua América. También lo hacían así. Por lo que incluir esta crónica, hermanos, no es ningún desperdicio espiritual, al contrario. Nos enseña que aún teniendo mucha estabilidad económica por ser rey, aún teniendo la facultad de poder decir y decidir muchas cosas entre el pueblo, el rey Benjamín nos muestra que el ser rey, hermanos y hermanas, no debe en ningún momento o no debería en ningún momento desviar nuestra vida espiritual. Vamos a dibujar al rey Mosía no intentando decir cómo era, sino vamos a tratar de hacer una ayuda visual para que aquellos pequeños de la casa puedan ubicar de lo que estamos hablando. El rey Benjamín, amigos y amigas, era una persona ya avanzada de edad y está en el ocaso de su reinado.
Había reinado con justicia, y eso lo vamos a ver el día de hoy, y había hecho conforme al Señor. Y deseaba él una vez más poder dejar un mensaje a su pueblo. Vamos a ponerlo así, con este tocado de los antiguos reyes de las Américas, solo como ayuda visual, sin intentar desviar el mensaje. Y lo vamos a poner así. Ahí está más o menos la cara del rey Mosía. Y lo vamos a poner un poco ya adulto. Está bien, así que hagámoslo de esta manera. Lo vamos a poner así. Y vamos a ponerle una capa o una túnica. De esta forma. Una túnica muy bonita, por así decirlo. Si les estoy tapando la toma, en un segundito ya van a ver, hermanos, cómo va quedando el dibujo. Pero aquí está, de manera sencilla. Ahí está nuestro rey Benjamín del día de hoy. Este es el rey que va a acaparar toda la atención y que nos va a decir algo espiritual, que nos va a decir algo muy bonito. Y le vamos a poner acá este signo de que está hablando, si les parece. Escudriñar las escrituras diligentemente. Aquí yo dibujé un libro de Mormón, hermanos, porque es el tema central de nuestro Ven Sígueme durante todo este 2024. Ya vendrán cursos nuevos, regresaremos a Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio, y después veremos la Biblia, pero lo que atañe al día de hoy es el libro de Mormón. Estos versículos, hablo del 1 al 7, puedes observar de qué manera los registros sagrados bendijeron al pueblo del rey Benjamín. ¿En qué sentido tu vida es mejor gracias a que tienes las escrituras? Antes de ir a leer en el texto, les pregunto, hermanos, ¿el tener las escrituras en su hogar los ha bendecido de alguna manera? Y si es así, ¿cómo los ha bendecido? Ya sea que les haya librado de una gran prueba, ya sea que les haya dado la solución a alguna vicisitud de la vida, ya sea que por medio de ellas, al predicarlas y al compartirlas con alguien más, conocieron a su pareja, o conocieron a grandes amigos, o hicieron que sus padres, esos padres racios, firmes y duros, ablandaran un poco su corazón y vinieran al redil del Señor. Me encantaría que pudiesen ustedes acompañarnos en los comentarios y nos hiciesen saber si así lo desean. Y entonces no hubo más contiendas en toda la tierra de Zarahemla, entre todo el pueblo que pertenecía al rey Benjamín, de modo que el rey Benjamín gozó de una paz continua todo el resto de sus días. ¿Dónde gobernaba el rey Benjamín, hermanos? En Zarahemla. En esta que vimos la vez pasada, hermanos, donde el pueblo del Señor, el pueblo de Nefi, los nefitas y los mulequitas se unen, porque el rey Mosía los había encontrado allá en Zarahemla. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? Pues allí Benjamín se había convertido en un rey extraordinario. Y en esa... Miren, yo le agregué aquí una B, pero no debe de ser. Es Embla, así. Y ese es en la tierra en donde él gobernaba. Había paz. Dice el versículo 2 de Mosía 1. Y aconteció que tenía 3 hijos, y les puso nombre Mosía, Elorum y Elamán, e hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento, y que supiesen concerniente a las profecías que habían sido declaradas por boca de sus padres, las cuales les fueron entregadas por la mano del Señor. Hermanos, el hecho de que Mosía 2, en el capítulo 1, incluyera que Mosía había instruido tanto a Elorum, Elamán y Mosía, sus hijos, en el idioma de sus padres, no es solamente para que pudiesen tener amor para con Dios y para con todos los hombres. Las escrituras también formaban, aparte de un rol espiritual, formaban parte de un rol secular. El hecho de que sus hijos hablaran el idioma de sus padres les permitía acceder al idioma de los registros sagrados. Les permitía conocer lo que habían escrito en aquellas planchas
de bronce desde la época de Nefi hasta sus días. Como en toda civilización y como en toda organización, el idioma se va modificando. El idioma comienza a ser hablado de manera diferente. Comienzan nuevas palabras, nuevas expresiones que quizá en el tiempo de Nefi existían, pero quizá ahora se comunicaban de otra manera. Y el hecho de que Mosías lo haya incluido en su primer capítulo hablando de la instrucción de Benjamín a sus hijos, habla de dos paralelos, el espiritual y el temporal. Eso espera el Señor hoy en día con nosotros, que podamos ser instruidos desde lo temporal y estudiemos en la medida posible. Y también en lo espiritual, para que las Escrituras nos lleven de regreso con el Padre Celestial. En el 3, y también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo: Hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo no conociendo los misterios de Dios. Que era exactamente lo que les trataba de decir hace unos segundos. Hermanos, si ustedes pueden ir siguiendo la lectura conforme nos sigan en el manual unificado de Ven, Sígueme. Las planchas les habían dado luz espiritual y conocimiento secular. Las planchas, hermanos, formaban parte de casi todo alrededor de lo que podía ver Benjamín en su reino. Es decir, se anclaban a un lugar seguro que eran las planchas, que contenían las palabras del Señor. Pero para que usted se dé una idea de lo que significaban las Escrituras en aquel momento, este libro, hermanos, era la voz del Señor. Este libro formaba parte del manual general que tenemos el día de hoy, pues no había capacitaciones masivas vía satélite o vía internet. Había grandes discursos que comunicaba el rey Benjamín, como el que vamos a ver a continuación. Sin embargo, las planchas dictaban la ley, ejercían o mostraban un modelo para poder gobernar. Y sobre todo, decíamos y lo hemos dicho siempre, era lo que el Señor quería de su pueblo. Así que esa era la importancia. Benjamín le decía a sus hijos que de no haber traído las planchas, les iba a suceder lo que les había sucedido a los mulequitas, que también habían salido de la tierra de Jerusalén unos poquitos años después que Ley lo había hecho desde ese mismo lugar, y los había conducido hasta Zarahemla. Sin embargo, rápidamente Mosías, Benjamín y los siguientes reyes enseñaron la lengua de los profetas del Señor. Y después, por medio de ese aprendizaje secular, ellos podían ser bendecidos espiritualmente. Porque no habría sido posible que nuestro padre Ley hubiese recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de estas planchas, porque, habiendo sido instruidos en el idioma de los egipcios, él pudo leer estos grabados y enseñarlos a sus hijos, para que así estos los enseñaran a sus hijos, y de este modo cumplieran los mandamientos de Dios aún hasta el tiempo actual. Os digo, hijos míos, que si no fuera por estas cosas, las cuales se han guardado y preservado por la mano de Dios, para que nosotros pudiéramos leer y entender acerca de sus misterios, y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos, aún nuestros padres habrían degenerado en la incredulidad, y habríamos sido como nuestros hermanos los lamanitas, que nada saben de estas cosas, y ni siquiera las creen cuando se las enseñan a causa de las tradiciones de sus padres, las cuales no son correctas. Oh, hijos míos, quisiera que recordaseis que estas palabras son verdaderas, y también que estos anales son verdaderos. Y aquí también las planchas de Nefi, que contienen los registros y las palabras de nuestros padres desde el tiempo en que salieron de Jerusalén hasta ahora. Son verdaderas, y podemos saber de su certeza porque las tenemos ante nuestros ojos. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente, para que en esto os beneficiéis, y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios, para que prosperéis en la tierra de acuerdo con las promesas que el Señor Dios hizo a nuestros padres. Esto que le comunicaba el que todo lo podía por ser rey, eso mismo se aplica en nuestros días, hermanos. Por eso es que Mormón desea incluir estas palabras que el rey Benjamín le habló a sus 3 hijos. ¿Para qué?
para que nosotros hoy sepamos que a medida que escudriñemos las Escrituras e identifiquemos las promesas que el Señor tiene para nosotros, podamos prosperar tanto en lo temporal como en lo espiritual. Es perfectamente aplicable a nuestros días. Aquel que decide no estudiar, se pierde la oportunidad de entender mejor al Señor. Se pierde la oportunidad de poder entender las bendiciones y entonces tener muchos más motivos para obedecer. Por eso, a tempranas edades, hermanos, debemos de inculcarle la lectura a nuestros hijos, para que si ellos juzgan prudente cuando ellos sean grandes, también lo hagan con los suyos, con sus nietos, con sus bisnietos, sus tataranietos, etc. Hermanos, continúa la clase diciendo lo siguiente, brincando al capítulo 2. ¿Qué piensas que diría el rey Benjamín si le preguntaras por qué servía con todo su poder, mente y fuerza? Este era un rey que se había entregado a su pueblo. Se había entregado al Señor porque él estaba lleno de amor para con Dios y para con los hombres, que era su pueblo, que eran sus gobernantes. Quizá usted no sea un alto gobernante, pero sí preside en su hogar. Junto con su esposa, usted puede ayudar a sus hijos a poder mostrarle su amor. Es complicado, hermanos, porque todos tienen trabajo, todos tienen asignaciones, y a veces se nos olvidan decir las palabras mágicas de por favor, lo siento, discúlpame, con permiso, buenos días, buenas noches. Esas frases de cortesía que nuestras abuelas nos enseñaron, a veces pareciesen tan triviales que las olvidamos. Pero son muestras de amor y aún nuestros hechos son muestras de amor superiores, de que respetamos a los que viven con nosotros. Quizá no solamente sus hijos vivan con usted, sino su mamá, su papá, sus sobrinos, sus nietos y demás. Qué grandes oportunidades para poder mostrar amor. A veces es complicado, porque en el hogar es cuando más rápido perdemos la paciencia. Cuando en la confianza que tenemos aparecen las palabras que hieren y que hacen entristecerse a la otra persona. Pero para eso debemos de entender y tomar en cuenta las palabras del rey del rey Benjamín. Ya vendrá el rey Mosía también, ya hubo uno, viene Benjamín y ya habrá otro, que vienen en el mismo tono, observar al Señor para que después podamos ser bendecidos todos nosotros. Vamos a Mosías 2:11, hermanos, para ver por qué este rey Benjamín era tan entregado al Señor. Sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y de mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre, y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y el rey de este pueblo, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Benjamín entendía que había sido llamado por el Señor, había sido apartado y ungido para poder amar a Dios y a sus semejantes. Pero ¿qué está pasando en el capítulo 2 en su contexto? Lo que está sucediendo a continuación es lo siguiente. Leamos un poquito del 2. En el 1. Y sucedió que después que Mosía hubo hecho lo que su padre le había mandado y hubo proclamado por toda la tierra, el pueblo se congregó de todas partes a fin de subir hasta el templo para oír las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Y hubo un número muy crecido, ¿sí? Tantos así que no los contaron porque se habían multiplicado extremadamente y se habían hecho grandes en el país. Y también llevaron de las primicias de sus rebaños para que ofrecieran sacrificios y holocaustos según la ley de Moisés. Y también para que dieran gracias al Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Jerusalén y los había librado de las manos de sus enemigos y demás, el cual había establecido la paz en la tierra de Zarahemla y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios, a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Y aconteció que cuando llegaron al templo plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre según su familia, que se componía de sus esposas y sus hijos y sus hijas, y los hijos de sus hijas, y de estos desde la mayor hasta el menor, cada familia separada la una de la otra. Así plantaron sus tiendas,
porque tan grande era la multitud que el rey Benjamín no podía enseñarles a todos dentro de los muros del templo, de modo que hizo construir una torre, para que por ese medio su pueblo oyera las palabras que él les iba a hablar. Hermanos, nos da una descripción tan gráfica, tan bonita, que vale la pena plasmarla acá, para que nosotros podamos entenderla mejor. El pueblo de el rey Benjamín había llegado a plantar sus tiendas, hermanos. Y ya estaban acá conformados de padre, madre e hijos. Y dicen que eran tan numerosos que no se podían ni contar. De hecho, ahí en ese mismo pasaje, estas no crean que son olas, hermanos, vamos a suponer que son tiendas, ¿ok? Donde están congregadas las personas. Y el rey Benjamín había construido una torre. No sabemos exactamente cómo haya sido esa torre, hermanos, pero pongamos unas escalinatas al estilo de los antiguos pobladores americanos. Era tanto el pueblo que se había congregado, hermanos y hermanas, que era necesario poder hacerlo. Pues para que el pueblo escuchara, el rey Benjamín tuvo que subir dentro del templo para poder hablar a un sinfín de almas que estaban allí. Me llama mucho la atención en que el profeta Mormón incluyese quizá el discurso de un rey más memorable jamás escrito en lo que hoy conocemos como el Libro de Mormón. Y vamos a seguir viendo el por qué. A continuación, el rey Benjamín comienza a decir una declaración muy importante que va a hablar de su humildad que él tenía como gobernante. Vean lo que va a decir. Y estas son las palabras que él habló e hizo escribir. Esto en Mosía 2, capítulo 9, para que puedan acompañarnos. Hermanos míos, todos los que os habéis congregado, vosotros que podéis oír las palabras que os declararé hoy, porque no os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír y vuestros corazones para que podáis entender y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a nuestra vista. El rey Benjamín deseaba que sus palabras pudiesen ser escuchadas, razonadas y también sentidas, para que cobrase mayor importancia en las vidas de los cuales él amaba muchísimo. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal. Esta declaración, hermanos, como al principio de la clase lo dijimos, tiene dos connotaciones, temporal y espiritual. Comencemos por la más importante, que es la espiritual. El rey Benjamín quería comunicar y reafirmar lo que había hecho él toda su vida. Había servido a su pueblo con sus propias manos. El hecho de que tuviera poder no lo hacía más que Dios, sino que lo hacía un siervo más del Señor, pues él amaba a sus súbditos, por decir así, al pueblo, y también amaba al Señor, quien reconocía que estaba por delante de él. Y así como hay una connotación espiritual, también hay una connotación temporal. En la antigüedad, hermanos, aquellos que se han sumergido en el Libro de Mormón y son grandes catedráticos del mismo, hacen una afirmación muy interesante en esta declaración que vamos a volver a leer y que me gustaría que nos acompañaran a leer en el 10 de Mosía 2. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mismo sea más que un ser mortal. Refiriéndome a los eruditos del Libro de Mormón y aquellos que han pasado décadas hablando e investigando del texto, hacen un paralelismo interesante entre la declaración del rey Benjamín justo al principio de su discurso y cómo pensaban los reyes de las antiguas Américas. En la antigüedad, muchos de los pueblos americanos precolombinos consideraban a sus reyes algo más que un ser mortal. Consideraban a sus reyes que tenían el poder de llamar día a la noche y en la noche el día, de decidir quién moría y quién no moría, de cambiar la ley de acuerdo a sus propias conveniencias. Seguramente, Benjamín había oído de ese comportamiento de otros reyes de otras tierras, y los hace subir hasta el templo para decirles
no os he mandado subir acá para que me temáis. En la antigüedad, mucha gente ni siquiera podía ver a la cara a los antiguos reyes precolombinos. Sin embargo, hermanos, este rey era diferente. Este rey los hizo subir hasta el templo y construyó una torre para decirles: no piensen que soy más que un ser mortal como aquellos que son considerados más que el mismo Dios de los cielos. Pueden observar, hermanos, que el libro de Mormón, si de por sí es rico espiritualmente, también es rico cronológica e históricamente. Aquel que desee encontrar la verdad en el libro, la hallará. Y ese paralelismo hoy lo podemos contrastar en los grandes descubrimientos de nuestros antepasados en casi cualquier país de nuestra linda América, de nuestro continente americano. Lo habían visto así. Miren lo que dice más adelante. Sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre, y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y rey de este pueblo, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Los antiguos creían que los reyes no se enfermaban, que no sufrían, que siempre estaban felices y gozaban de la vida. Pero Benjamín emite un discurso espiritual que humaniza a aquel que sirve al Señor. Os digo que así me he permitido emplear mis días en vuestro servicio, aún hasta el día de hoy, y no he procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna otra clase de riquezas, que eran lo que hacían los reyes en el antiguo Israel. Imponer grandes tributos a la servidumbre, lo vimos en Egipto. ¿Recuerdan cuando Moisés liberó al pueblo de Israel? La opresión era tan grande que Moisés había dicho: basta, voy a liberar al pueblo porque Dios me lo ha mandado. Benjamín no era como el faraón, ni como los reyes en Jerusalén, ni como aquellos que conquistaron Jerusalén en los tiempos de Babilonia o después de Roma. No eran los tiempos del César, en la época de Cristo, que lo vimos el año pasado. Benjamín no había procurado riquezas de su pueblo, porque no buscaba el placer momentáneo, sino el gozo eterno. ¿Por qué habría de empezar Benjamín su discurso de esa manera? Por una simple razón. Hermana, hermano que me ve allí, si usted, gracias al Señor, ha avanzado muchísimo en su profesión y ahora es un gran catedrático en una gran universidad, o si es dueño de un negocio próspero, el hecho de que lo sea no le permite estar por encima del Señor. Antes bien, la exhortación es que debajo del Señor estamos todos nosotros, pues es Él quien dicta la ley y los profetas. Y si Benjamín, quien era el rey de quizá la ciudad más importante en la historia del libro de Mormón, conocida en este texto como Zarahemla, hermanos, ¿quiénes seríamos nosotros que con un poco de dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria, a veces miramos con desprecio a aquel que no lo tiene? ¿Ocurrirá eso en nuestras vidas hoy? Hermanos, ustedes saben la respuesta. El hecho de que el Señor, por medio de Él, y porque Él lo ha permitido, hemos prosperado poquito de manera temporal y poquito de manera espiritual, no nos da el derecho de señalar a los demás como poca cosa. No nos da el derecho de creer que los demás no merecen las bendiciones del Señor o que no son dignos para experimentar el poder de la expiación del Señor. Por eso lo incluye Benjamín al principio. No he procurado oro ni plata ni ninguna otra clase de riquezas,
ni he permitido que se os encierre en calabozos, ni que os esclavicéis los unos a los otros, ni que asesinéis, ni depredéis, ni robéis, ni cometáis adulterio, ni tampoco he permitido que cometáis iniquidad en forma alguna, y os he enseñado que debéis guardar los mandamientos del Señor en todas las cosas que Él os ha mandado. Y aún yo mismo he trabajado con mis propias manos, a fin de poder serviros. Hermanos, esta es una declaración casi inédita. Los reyes generalmente no bajaban a las clases sociales bajas de los agricultores y alfareros para ayudarles. Pero Benjamín lo había hecho. ¿Qué clase de rey era este? Que va a ocupar esta clase y la siguiente en su gran discurso. Y que no fueseis abrumados con tributos, ni que cayera sobre vosotros cosa alguna que fuese pesada de llevar. Y de todas estas cosas he hablado, vosotros mismos sois testigos este día. ¿Saben qué? Hermanos, yo no estuve presente en ese discurso, pero siento el poder de sus palabras, que reafirman que esto es verdad. ¿Cobra sentido esto? Hermanos, ¿fue a estas alturas de la clase el rey Benjamín un ejemplo de amor a Dios y a sus semejantes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No porque lo haya dicho de forma muy bonita en ese discurso, sino porque él está rememorando y recapitulando todo lo que había hecho durante su reinado. Los reyes en la antigua América eran las máximas figuras, consideradas muchas de ellas deidades. Pero Benjamín derriba ese mito que hoy conocemos gracias a los avances arqueológicos, pero en aquel momento también eran populares, y derriba ese mito para decir la única deidad a quien obedecer y guardar es a Dios. Ese es el poder de las palabras que Benjamín tuvo en las antiguas Américas y que hoy retumban en pleno 2024. Espero que puedan encontrar un deleite en las Escrituras como realmente el Señor espera que así sea. ¿Qué enseñó el rey Benjamín que te inspire a servir a los demás de un modo más significativo? Por ejemplo, ¿qué significa para usted saber que cuando sirves a otras personas también estás sirviendo a Dios? Busca inspiración sobre cómo puedes prestar servicio a alguien durante esta semana. Lo decíamos al principio, que si el rey, que tenía a disposición a tantos siervos, o podía tener a disposición a tantos siervos, siervas, a jefes guerreros, alfareros, agricultores, no ejerció injusto dominio, ¿qué nos queda a nosotros? Esto nos puede impulsar a que si alguien necesita, hombres, nos quitamos la corbata y ayudamos a esa hermana que lo necesita. Hermanas, gracias por ese servicio, gracias por haber dado de comer a los misioneros. Gracias, hermanos, por haber traído el pan tantos años a la iglesia. Gracias por aquellos que llegan temprano y acomodan sillas, o vienen y limpian la capilla. Ustedes, hermanos, son como el rey Benjamín. Vamos a Mosías 2:17, que dice así: Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Esto vale la pena escribirlo sí o sí. Hermanos, el servicio es para el prójimo y automáticamente al servicio de Dios. En un esquema de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como usted lo quiera ver y en la perspectiva que usted lo razone. Una de las cosas en las que yo puedo mejorar esta semana, como dice el manual unificado de Bensígueme, es que tratemos de ayudar a alguien, porque a pesar de hacerle el momento a alguien y de sacarle una sonrisa a su esposa,
que trabaja, que cocina, que limpia. Aparte de hacerla feliz por un momento, también Dios es feliz. ¿Qué mejor motivo para comenzar a servir? Os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes o del prójimo, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Esa es la sabiduría. Muchos podrían preguntarse, ¿qué es ser sabio? Y dependiendo de usted dónde lo pregunte, si lo pregunta en la universidad, podrán citar a Aristóteles, a Sócrates, a Sófocles, a algún pensador, a algún escritor, a Albert Einstein, a William Shakespeare o además, o algún presidente memorable de su país. La sabiduría del Señor es entender su doctrina, y un principio de su doctrina es el del servicio, el servicio al prójimo, que se convierte en el servicio a Dios. Cuando le extiendan un llamamiento en la iglesia para servir a los demás, es una oportunidad de poderle servir a Dios. Y pregunto, ¿no es este un motivo para quedar bien con el Señor? La respuesta es automáticamente e irrefutablemente sí. Aquel que rechace ese llamamiento no podrá entender de una mejor manera la bondad del Señor al sentirse complacido con usted por servir en la iglesia. Para todos esos que han servido por años de maestros de seminario e institutos, hermanos, no tiene que bajar el Señor para decirles lo complacido que está con ustedes. Porque en las Escrituras el rey Benjamín y en su discurso memorable lo deja muy en claro. Nos debe de bastar a todos nosotros escudriñar, pensar y sonreír si es que usted ha servido con verdadera intención en la iglesia. Gracias a todos aquellos que sirvieron como obispos, que sirvieron como presidentes de rama, como patriarcas. Felicidades a todos aquellos que fueron presidentes de estaca, que sirvieron en el sumo consejo. ¿Y qué me dicen de esas hermanas inalcanzables que se les fue la vida en la primaria, en la sociedad de socorro, que pasaron los años sirviendo con gozo en las mujeres jóvenes? Gracias. Ustedes son los héroes anónimos de esta iglesia. ¿Qué sería de esta iglesia sin los siervos del Señor? Que construyeron capillas, como muchos pueden contar en Latinoamérica, que fueron los sábados a pegar ladrillos, que hoy no solamente sirven como capillas, sino han servido como albergues en catástrofes naturales, en donaciones de sangre, en campañas gubernamentales, en campañas de programas sociales. Gracias por todos aquellos que pegaron ladrillos y tabiques, por todos aquellos que van a limpiar la capilla, que es la casa del Señor. Ustedes, como dije, son como el rey Benjamín. Más adelante en la lección dice así, hermanos: la felicidad proviene de guardar los mandamientos de Dios. Miren qué maravilla tenemos con este pizarrón, que lo hemos utilizado en alguna ocasión anterior. Como si fuese un señalamiento de tránsito. Vamos a dibujar, si ustedes quieren, una carretera así. Aquí así. Y nos encontramos con este señalamiento. Si usted está manejando y nos va escuchando, hermanos, no es necesario que vea y se distraiga con los dibujos, pero imaginemos que vamos transportándonos por un lugar muy hermoso. ¿Está bien? Y nos encontramos con un señalamiento que dice: la felicidad que proviene de Dios. ¿Cuál es? ¿Han escuchado alguna vez ustedes de el miedo según Dios o el sufrimiento según el Señor? Hemos hablado de eso cuando hemos visto el arrepentimiento o el poder de la expiación en el arrepentimiento de una persona. Pero la parte más dulce de todo eso es la felicidad. Hemos hablado de dos cosas, hermanos: el placer y el gozo.
Y lo seguiremos diciendo hasta que todos lo tengamos claro. El gozo es la felicidad que hoy vamos a ver. Y el placer te lo brinda el mundo. El placer dura 30 minutos, 20, 15. El gozo es eterno. Esa es la felicidad según Dios. El mundo no lo tiene claro y lo malinterpreta y lo mezcla. Otros todavía no han llegado a razonar este principio que es básico en el Evangelio de Cristo. El placer lo puedes encontrar en una botella, en un cigarrillo, en una página de internet inapropiada. Pero el gozo, hermanos, se encuentra, que por cierto es eterno, se encuentra en un libro santo, en un templo, en una capilla, hasta en nuestro propio hogar. ¿Pueden ver las diferencias entre el gozo y el placer? De modo que nuestro manual de Bensigue me dice, ¿cómo describirías la felicidad que proviene de la obediencia a Dios? Hay algunas frases o palabras en Mosía 2, 38 al 41 que te ayudan a explicar por qué guardas sus mandamientos. Acompáñenme, hermanos, a sumergirnos a Mosía 2, 38, 41, que es el segundo capítulo que estamos repasando el día de hoy. De manera que si ese hombre que no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa, que lo hace retroceder de la presencia del Señor y le llena el pecho de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego inextinguible cuya llama asciende para siempre jamás. Y ahora os digo que la misericordia no puede reclamar a ese hombre, por tanto, su destino final es padecer un tormento sin fin. Oh todos vosotros ancianos, y también vosotros jóvenes, y vosotros niños, que podéis entender mis palabras, porque os he hablado claramente para que podáis entender. Os ruego que despertéis el recuerdo de la terrible situación de aquellos que han caído en transgresión. Y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y así continúan fieles hasta el fin. Son recibidos en el cielo para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. De modo que podemos entender ahora en Mosía 2, si es que no lo hemos entendido antes, o si es que ya volverlo a repasar, que aquellos que logran tener la felicidad que proviene de Dios, hermanos, son aquellos que son bendecidos en las cosas espirituales así como temporales, porque son fieles hasta el fin y son recibidos en el cielo para que así moren con el Señor. Este puede ser un proceso que dure toda la vida, o puede ser un proceso medianamente corto, de acuerdo a la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Pero hoy la invitación me la hago a mí mismo y se las hago a ustedes. Hermanos, hoy puede ser una oportunidad de poder reconciliarnos con el Señor para poder encontrar la verdadera felicidad que la da Él, que la da nuestro Padre Celestial. Y así, cuando nosotros comencemos a encontrar esa felicidad, esa tranquilidad, pese a las cosas que pasan en nuestra vida, que a veces son difíciles o tristes o de mucho sufrimiento, podemos avanzar y le dejaremos al Señor lo que a Él le corresponde hacer, que es prácticamente su omnipotencia que necesitamos en nuestras vidas. Es algo importantísimo que el manual lo recalca. La pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Tener un placer rápido y alejarnos del Señor o esforzarnos un poco más para encontrar el verdadero gozo en nuestras vidas? Yo creo, hermanos, que esta sin lugar a dudas es la mejor respuesta, nuestra mejor elección, sin duda alguna. Saltando al capítulo 3. El rey Benjamín, como todos los profetas, testificó de Jesucristo para que los de su pueblo recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen con un gozo sumamente grande y hermoso.
Amigos, vamos a Mosía 3 del 13 y vamos a indagar qué es lo que se está refiriendo o a qué se está refiriendo el rey Benjamín. Y el Señor Dios ha enviado a los santos profetas entre todos los hijos de los hombres para declarar estas cosas a toda familia, nación y lengua, para que así quienes creyesen en Cristo habría de venir, esos mismos recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen como un gozo sumamente grande, aún como si Él ya hubiese venido entre ellos. Cronológicamente e históricamente, amigos y amigas, el rey Mosía está dictando su gran discurso aproximadamente en el año 124 a.C., mucho antes de la venida del Salvador allá en Belén de Judea. Sin embargo, la visión y la comprensión que tanto Benjamín como su pueblo tenían de la expiación es como si ya hubiese venido, haciendo alusión a que lo entendían bien, que no necesitaban escuchar de alguien que dijera, es que ya vino y ya pagó por ti, sino que antes, en esa sabiduría que tenía este gran rey en el antiguo continente americano, hermanos, había podido enseñar a su pueblo que podían tener la fe aún sin haber visto. Pues habrían de pasar varias generaciones más para que Jesucristo se manifestase en la carne en el continente americano, que lo vamos a ver en Tercer Nefi un poco más adelante, allá por septiembre o agosto, quizá. Entonces, vale la pena ver cómo es que el nivel espiritual de ese pueblo, nefita y mulequita, para pasar a ser uno en Cristo, era muy bueno. Y hoy es perfectamente aplicable a todos nosotros. Dice más adelante en el manual, ¿de qué modo me ha ayudado Jesucristo a vencer el pecado, cambiar mi naturaleza y llegar a ser más santo? Veamos lo que dice el 18 y el 19 de este capítulo de Mosía 3. Pues he aquí, Él juzga y su juicio es justo, y el niño que muere en su infancia no perece. Mas los hombres beben condenación para sus propias almas, a menos que se humillen y se vuelvan como niños pequeños, y crean que la salvación fue, y ha de venir en la sangre expiatoria de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ella. La sangre expiatoria que realmente contaba, hermanos, era de aquel Cordero Inmaculado que iba a venir y ofrecerse como sacrificio por todos nosotros. En aquellos entonces, hermanos, había gente que creía que ofrecer sacrificios de algún otro animal o de alguna persona podía satisfacer la sed de aquellos que consideraban Dios o dioses. Sin embargo, el rey Benjamín dice indirectamente que todos esos sacrificios de nada sirven y se condenan a ellos mismos porque es menester que haya un solo sacrificio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro paralelismo muy impresionante y muy importante que podemos ver referente a los reyes israelitas, a los reyes en los tiempos de Cristo, que era Roma, y a los reyes que todos nosotros estudiamos en la escuela cuando estudiamos las raíces de nuestros antepasados. Es muy bonito que se pueda aprender de lo espiritual y también de lo temporal. Como dice que el Señor puede hacer que prosperen sus hijos si tan solo lo buscan. Es muy bonito. Porque el hombre natural es enemigo de Dios. Y lo ha sido desde la caída de Adán. Y lo será para siempre jamás. A menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural. Y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Acá hay de dos: hombre natural u hombre espiritual. Muchos de nosotros, hermanos, somos hombres naturales. Cuando dudamos, cuando nos enojamos rápido. Y me incluyo. Definitivamente, ¿cuántos de ustedes se consideran a veces como mujeres u hombres naturales? Sin embargo,
volverse como niños pequeños no es volverse infantiles, dijo el elder Eyring en un discurso hace poco tiempo. No es ser infantil, es ser humilde como un niño, despojarse del orgullo, capaz de perdonarnos en un minuto, capaz de hacer las paces con aquellos que dijeron no te lo presto, o este es mío, o no te invito a mi fiesta. Y al minuto el niño es capaz de perdonar de verdad. Como Nefi perdonó a sus hermanos, lo leímos la clase pasada, porque los perdoné de todo corazón. Así es el reto de la vida, hermanos, para llegar a ser gente sabia. Dejar de ser uno más del montón para ser diferentes. Para perdonar cuando otros dicen que el perdón no está de moda. Para ser creyente cuando otros dicen que no hay Dios. Cuando ir a la capilla cuando otros prefieren quedarse. Cuando servir al Señor, cumplir con la ley del diezmo y de las ofrendas, cuando otros creen que alguien nos roba. Lo creen porque no conocen al Señor y no saben las bendiciones de poder pagar un diezmo y ofrendas. Así lo piensa el hombre natural. El espiritual le da al César lo que es del César. En otras palabras, le da al Señor lo que es del Señor. Y entonces, hermanos, el Señor, como lo explicó el rey Benjamín en su gran discurso, hace que aquel que es y que encuentra la felicidad que proviene de Dios, hace que crezca en lo temporal y sobre todo en lo espiritual. No es tan difícil después de todo razonarlo cuando tenemos un manual de Ven, sígueme y cuando tenemos a un excelente discursante como lo fue el rey Benjamín. ¿No lo creen? Dice más adelante, amigos, repito la pregunta de hace un momento. ¿De qué modo me ha ayudado Jesucristo a vencer el pecado, cambiar mi naturaleza y llegar a ser más santo? Es decir, despojarme del hombre natural para ser un hombre más espiritual. Usted lo puede reflexionar allí en su casa, hermanos, y seguramente tendrá grandes experiencias de vida, que quizá alguna quiera compartirlos con todos los que estudiamos junto con usted. Dice más adelante, el Señor omnipotente descenderá del cielo. ¿Qué cosas puedes hacer gracias a la energía eléctrica? Esa es una pregunta bien interesante y miren el dibujo que les preparé para todos ustedes. Ya cambié hasta el orden del título, pero por acá tengo otro pizarrón que está listo para poder ser analizado junto con todos nosotros. La energía eléctrica. Dice el manual, ¿qué podemos hacer con energía eléctrica? ¿De qué forma sería diferente su vida sin ella? Hoy casi todo utiliza energía eléctrica. Muchos de ustedes iluminaban su casa cuando eran niños con lámparas de aceite o de petróleo o como ustedes le quieran llamar a esas. Incluso en grandes construcciones se colocaban antorchas y lámparas para poder iluminar. Otros, cuando viene un cataclismo, encienden velas para poder ver. Sin embargo, hoy, gracias a la bondad del Señor, la tecnología ha avanzado tanto, hermanos, que todo utiliza electricidad. Incluso desde hace varios años, los automóviles utilizan electricidad. Este salón está iluminado por electricidad. El aparato con el que filmamos esta clase también utiliza electricidad y casi todos nuestros relojes inteligentes, nuestros televisores, nuestras tabletas electrónicas y demás. ¿Qué pasaría si no tuviésemos electricidad? Póngase a prueba por 5 minutos en un día. Quizá esta pueda ser alguna idea de la noche de hogar o de alguna dinámica familiar. Desconecten el internet por 5 minutos y vean lo que pasa con los comportamientos de los que vivimos en ese hogar. Empieza una ansiedad, una desesperación. Baje el interruptor de la luz y vea en la noche cómo es que nadie puede ver. ¿Hacia dónde va esa reflexión de acuerdo al manual? Dice, estas preguntas tal vez te ayuden a meditar en el poder aún mayor que el Salvador puede brindar a tu vida. Yo dejé un recuadro porque el Señor da energía espiritual. Y dibujé a nuestro Señor Jesucristo allí. Si un bombillo o un foco, como usted lo llame, puede emanar y iluminar un salón,
Imaginen lo que puede hacer cuando dejamos que Cristo entre a esa habitación o entre a nuestro hogar. Si usted desea experimentar y hacer esta dinámica de bajar la luz, el interruptor o desconectar el internet por 5 minutos y ver las reacciones de la gente, imagine usted a las personas que deliberadamente le han cerrado la puerta al Señor. La ausencia del Señor, de esa energía espiritual, también se manifiesta en la gente. Lo que pasa es que a veces es paulatina. Lo que pasa es que a veces es silenciosa. Y a veces es casi imperceptible para las personas. Porque piensan que están bien. Porque piensan que Sion prospera. Pero con el paso del tiempo se van dando cuenta que a su alma, al igual que esa habitación oscura, le hace falta iluminación. Que a ese rostro que se ve ya golpeado por la vida y por los excesos o los vicios, le hace falta ese brillo que no lo da ni el mejor maquillaje, sino que lo da aquel que tiene al Señor en su corazón. Cerrarle la puerta al Señor puede ser tanto de manera literal como de forma metafórica. Veamos algunos ejemplos. Metafóricamente, aquel que decide, estoy cansado para leer las Escrituras y para hacer oración, mañana la hago. Evitamos que el Señor abunde en nuestro hogar y en nuestra familia. Aquel que dice, bueno, creo que puedo tomarme un año sabático de la iglesia, al cabo hay quien sirva en todas las organizaciones y nadie se va a dar cuenta, pues no saludo a nadie. Hermanos, es decirle al Señor, vamos a tomarnos un break, un descanso. No nos necesitamos el uno al otro, ¿cierto? O puede ser de manera literal, cuando rechazó a los misioneros por tanto tiempo. Cuando timó de loca o loco a su cónyuge. Cuando con amor lo único que quería era que usted le acompañara a la iglesia y supiera que el verdadero gozo viene gracias a Cristo y no a ese frasco de cerveza. A veces así lo hacemos de manera literal. Aquellas misioneras que tocaron y que nadie abrió, a veces es porque decidimos rechazar al Señor. Seguramente yo lo he hecho, tanto física como espiritualmente. Hermanos, y como lo dije al principio de la clase, esta clase es para el maestro también. No solamente para aquel que lo recibe, sino para aquel que lo emite. Hermanos y hermanas, ¿vale la pena esta clase? Sí la vale. Porque estas escrituras están hechas para nosotros mismos, como debe de ser. Amigos y amigas, estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy, no sin antes hacer un par de preguntas más que tiene nuestro manual el día de hoy. El ángel que se apareció al rey Benjamín se refirió a Jesucristo como el Señor Omnipotente, un título que significa que Él tiene todo poder. Usted podrá maravillarse y podrá decir, wow, el rey Benjamín vio un ángel. Así es. Mosía 3, verso 2. Y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel de Dios. Y me dijo, despierta, y desperté. Y he aquí, él estaba ante mí. Y me dijo, despierta y oye las palabras que te voy a decir, pues he aquí vengo a declararte alegres nuevas de gran gozo. Porque el Señor ha oído tus oraciones, Benjamín, y ha juzgado en cuanto a tu rectitud. Esta escritura, hermanos, podemos sustituirla con nuestro nombre. Porque el Señor ha oído sus oraciones, hermana Hernández, hermano González, y ha juzgado en cuanto a su rectitud, y nos ha enviado para declarártelas, a fin de que te regocijes, y para que las declares a los de tu pueblo, o a tu familia, a tus vecinos, a fin de que ellos también se llenen de gozo.
Así había visitado un ángel al rey Benjamín y tenía motivos, Benjamín, acá lo tengo, para poder declarar su palabra así, porque él entendía las escrituras, las había hecho una dependencia en su vida y aparte habían recibido la invitación de declararlas por medio de un ángel. De modo que Benjamín, el rey, no podía resistirse de ninguna manera. Dice en el manual, en conclusión, ¿de qué manera has visto el poder del Salvador en tu vida y en las de las personas que te rodean? Su poder, ¿qué te permite hacer y llegar a ser? ¿De qué forma sería diferente tu vida o su vida sin ese poder? Como pusimos el ejemplo de la energía eléctrica, hermanos, ¿qué sería de nuestra vida hoy en 2024 sin electricidad? Ahora pregúntense, si usted permanece en la iglesia, ¿qué sería de su vida si usted no hubiese escuchado a los misioneros? Si usted no hubiese escuchado esas tiernas palabras de su madre de decirle, hijo, ¿cuándo vas a regresar a la iglesia? ¿Qué hubiese pasado? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría este día de reposo? ¿Se habría casado con la persona con la que está ahora? ¿Habría tenido esos hijos hermosos que Dios le dio? ¿Estaría sirviendo en un llamamiento en la iglesia? ¿Habría ido a una misión? ¿Habría podido lograr todos esos logros temporales si no se hubiese hecho de un testimonio propio? Todas esas preguntas, hermanos y amigos, pueden hacérselas en su casa a manera de introspección espiritual, y si alguien gusta compartirnos un pequeño mensaje en este video, no solamente yo ni el Señor, todos los que lean agradecerán ese fortalecimiento que ha encontrado en el Señor. ¿Qué sería de nosotros? Con esto concluyo la clase el día de hoy, hermanos. Si mis padres no me hubiesen inculcado la fe en Jesucristo, no estaría aquí vestido de corbata y camisa blanca, ni mucho menos grabando una clase de Ven, sígueme para todos ustedes. A lo mejor me gustarían las redes sociales como me gustan, pero estaría haciendo otra cosa. A lo mejor estuviera hablando de deportes, estuviera hablando de política o hasta de religión, pero quizá no de la religión del Salvador. ¿Qué sería de mi vida? A lo mejor no estuviera casado. A lo mejor no tuviera rumbo espiritual mi vida. Me dedicaría a otras cosas, como el periodismo, al fútbol, me dedicaría a otras cosas. ¿A qué se dedicaría usted si no tuviera el Señor? Eso no quiere decir que tiré en saco roto mis gustos, no. Pero soy grandemente bendecido el por medio de la tecnología poder estar con ustedes. Porque puedo decir que les conozco a pesar de que no nos hemos visto las caras frente a frente. Lo que el rey Benjamín ha dicho el día de hoy, hermanos, es verdad. Todo esto que hemos tratado de ilustrar de manera rápida el día de hoy es verdad. Hemos hecho y analizado una analogía referente a la energía eléctrica y a la energía espiritual. Porque debemos de ser llenos de amor para con Dios y para con nuestro prójimo. ¿Quiénes son? Nuestros hijos. ¿Quiénes son? Nuestros vecinos. Lo podemos entender por medio de la sabiduría de alguien que lo fue y muy sabio, el rey Benjamín. Un rey que no se cansó de enseñar el bien a su pueblo con su propio ejemplo, que es la manera más eficaz de poder enseñarle a los demás. Vimos acá que la felicidad, hermanos y amigos, o el gozo, es mucho más poderoso y grande que el placer momentáneo. Nos invita el rey Benjamín a despojarnos del hombre natural, ese que se enoja, que se irrita, ese que se ofende si no lo saludan, ese que se ofende si alguien toca la bocina en el auto, en la calle, ese que no perdona, ese que dice, ¿y yo por qué voy a pedir perdón? Ese hombre natural, esa mujer natural debe de salir. Debió haber salido hace tiempo, pero si no ha salido de nosotros al 100%, vale la pena buscar ese alimento espiritual para convertirnos en ese hombre o mujer natural.
De eso se ha tratado esta clase. Hermanos, que dejo que puedan tomarle una captura electrónica para que ustedes puedan repasarlo en casa y repasarlo de manera interpersonal en sus casas o en sus barrios. Muchas gracias por haber estado o en una lección más el día de hoy. Estas palabras son verdaderas y las comparto con mucho amor este día de reposo con todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.